Ya has estado en esa sala antes, la que tiene a todos hablando al mismo tiempo, llenando cada silencio con ruido, riendo un poco más fuerte de lo necesario, explicándose a sí mismos un poco más de lo necesario. Y hay una persona en la esquina, o quizás en la cabecera de la mesa, que no dice casi nada, que simplemente observa. Y de alguna manera, sin hacer nada, sin demostrar nada, es la persona más poderosa que hay allí. Lo sentiste. No podías explicarlo, pero lo sentiste. Quizás también ha sido la otra persona, la que intenta llenar el silencio porque el silencio se sentía peligroso, la que hablaba y se alejaba preguntándose por qué sentía que había entregado algo, como si mientras más decías, menos escuchaban, como si tus palabras fueran una moneda que seguías gastando sin recibir nada a cambio. Esto no tiene que ver con ser tímido, no tiene que ver con la introversión, no tiene que ver con no tener nada que decir, tiene que ver con algo mucho más profundo que eso. Algo que el cerebro aprendió mucho antes de que tuvieras las palabras para describirlo. Y si alguna vez te preguntaste por qué la persona más callada en la sala parece tener todo el poder, esto es para ti. Antes de continuar, si algo en este video ya se siente familiar, si ya está tocando algo que reconoces en ti mismo, considera suscribirte. Este canal existe para explicar la mente humana de una manera que te haga sentir menos solo en ella. Dale like al video si permanece contigo. Ahora vamos más profundo. Esto es lo que nadie te dice sobre el silencio. No es ausencia, no es vacío, no es pasividad disfrazada de estrategia. El silencio es un contenedor. Y todo lo que no dices llena ese contenedor con algo con lo que la otra persona tiene que lidiar. Su imaginación, su proyección, su incertidumbre, su necesidad. Robert Greene entendió esto de la manera en que un jugador de ajedrez entiende el tablero. No solo las piezas que se están moviendo, sino las que no lo están. La amenaza que existe antes de que se haga el movimiento. El poder que vive en el espacio entre lo que se dice y lo que se retiene. Cuando hablas constantemente, entregas el juego. Le das a la gente un mapa de tu interior, tus miedos, tus deseos, tus inseguridades, tus necesidades. Y una vez que alguien tiene tu mapa, sabe exactamente hacia dónde vas. Pueden llegar antes que tú, pueden bloquear el camino, pueden dejar de tomarte en serio porque ya no quedan más sorpresas. Pero cuando te contienes, cuando dices menos de lo que todos esperan, algo extraño sucede. La gente se inclina hacia adelante, empieza a preguntarse, empieza a llenar el vacío con algo que encuentran convincente, algo que encuentran magnético, algo que les pertenece a ellos pero que se siente como si te perteneciera a ti. Y ese es el comienzo del poder real. Tu cerebro no está roto por luchar con esto. De hecho, la razón por la que el silencio se siente tan difícil, la razón por la que la mayoría de las personas no puede dejar de hablar incluso cuando sabe que debería, es porque el silencio, para el sistema nervioso, puede sentirse como peligro. Piénsalo. Cuando estabas creciendo, el silencio en una habitación a menudo significaba que algo estaba mal. El silencio entre adultos significaba tensión. El silencio después de que hacías una pregunta significaba desaprobación. El silencio cuando esperabas calidez se sentía como rechazo. El sistema nervioso catalogó todo eso, lo archivó bajo amenaza. Entonces tu cerebro aprendió a llenar el silencio antes de que pudiera volverse en tu contra. Las palabras se convirtieron en una forma de autoprotección. Explicarte a ti mismo era una manera de mantenerte seguro. Si seguías hablando, podías controlar la narrativa. Si llenabas el espacio, nadie podía llenarlo con algo peor. Eso no es debilidad. Eso es un sistema nervioso inteligente haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. El comportamiento tiene sentido. Siempre tuvo sentido. Te estaba protegiendo. Lo que estamos explorando hoy no es cómo arreglar eso, sino por qué entenderlo lo cambia todo. Lo primero que hay que entender es lo que sucede en el cuerpo cuando hablas demasiado. Hay una cualidad que tiene el compartir en exceso, una cualidad que va más allá de las palabras en sí mismas. Cuando alguien habla excesivamente en situaciones sociales, en reuniones, en conversaciones donde se siente inseguro, hay una energía particular en eso. Puedes sentirla. La velocidad, la compulsividad, la manera en que una oración cae en la siguiente, antes de que la primera haya aterrizando siquiera. Esa energía comunica algo que no tiene nada que ver con lo que se está diciendo. Comunica ansiedad. Y la ansiedad, cuando otras personas la perciben,
Activa algo en sus propios sistemas nerviosos. No necesariamente compasión, no necesariamente conexión. Con frecuencia, activa distancia. Un alejamiento sutil. Porque la ansiedad es contagiosa y las personas se protegen de ella inconscientemente. Robert Greene observó esto en algunas de las personas más poderosas con las que pasó tiempo. Pasó años investigando las 48 leyes del poder, no teorizando en aislamiento, sino observando, sentándose en habitaciones y leyendo las dinámicas. Y uno de los patrones más consistentes que encontró fue este. Las personas que generaban más respeto no eran las que más hablaban, eran las que parecían completamente cómodas sin decir nada en absoluto. Esa comodidad, esa facilidad en el silencio, se lee como control, y el control se lee como poder, no porque sea actuado, sino porque es real. Cuando no estás corriendo a llenar espacios, le estás diciendo a todos los que te rodean que no necesitas su validación, que no tienes miedo de lo que el silencio pueda contener, que estás, de alguna manera fundamental, bien. Y eso es lo más desarmante que una persona puede ser. Piensa en 50 Cent por un momento, no solo la música, sino el hombre que Robert Greene describe cuando habla de esas reuniones a las que asistieron juntos para la 50ª ley. 50 Cent le decía, obsérvame, observa lo que sucede cuando no digo casi nada. Y lo que sucedía era esto. La sala se orientaba hacia él, no porque lo exigiera, no porque estuviera actuando algo, sino porque el silencio de alguien con presencia crea una atracción gravitacional. Todos comienzan a hacerse la misma pregunta internamente. ¿Qué está pensando? ¿Por qué no está reaccionando? ¿Qué sabe él que yo no sé? Esa pregunta, ¿qué sabe él que yo no sé?, transfiere el poder instantáneamente, porque la persona que hace la pregunta acaba de entregarle el control a la persona que no está hablando. Esto es lo que los psicólogos a veces describen en términos de valor social percibido. Cuando alguien parece no necesitar nada de una situación, se convierte en la persona más deseable en ella. Es contraintuitivo pero profundamente humano. Queremos lo que parece indiferente a ser querido. Nos sentimos atraídos hacia personas que no parecen estar alcanzándonos. Es la misma razón por la que la investigación sobre el apego en la infancia nos muestra que el alcance ansioso, la búsqueda desesperada de conexión, a menudo produce el efecto contrario al deseado. Cuanto más urgentemente señalas tu necesidad de cercanía, más se retira la otra persona. No por crueldad, por algo más antiguo y más instintivo que la lógica. El silencio entonces no es indiferencia, es la apariencia de suficiencia, y la suficiencia es magnética. Pero esta es la parte que nadie te cuenta. Esto en realidad no tiene que ver con el silencio en absoluto. Lo que Robert Greene describe, lo que 50 Cent encarnaba en esas reuniones, lo que Michael Jackson entendía cuando se retiraba de la vida pública durante meses, no es una técnica, no es una estrategia de comunicación que puedes aprender en un seminario de fin de semana. Es algo que corre mucho, mucho más profundo. Se trata de la relación entre visibilidad y valor. Mientras más disponible esté algo, menos peso tiene. Esto no es cínico. Es simplemente cómo funciona la percepción. El cerebro asigna valor basándose en la escasez. Cuando algo está en todas partes, se convierte en fondo. Cuando aparece raramente, se convierte en un evento. Napoleón Bonaparte entendía esto intuitivamente. Si se presentaba en el Teatro de París todas las noches, el público lo vería, asentía y volvería a mirar el escenario. Se convertiría en mobiliario. Pero si aparecía una vez al mes, de repente, inesperadamente, brevemente, la sala se encendería. La gente susurraría. Se preguntarían cuándo volvería. Pensarían en él en su ausencia de una manera en que nunca lo habrían hecho si hubiera estado presente todas las noches. Greene articula esto como la danza entre ausencia y presencia. Y la palabra que más importa es danza, no desaparición, no esconderse. No silencio por el bien del silencio, sino un ritmo intencional, que te mantiene suficientemente impredecible como para que las personas no puedan dejar de pensar en ti, incluso cuando no estás. Es por eso que Beyoncé lanza álbumes sin advertencia. ¿Por qué ciertos actores se vuelven más mitológicos con cada año que pasan alejados de la pantalla? ¿Por qué la persona que responde a cada mensaje inmediatamente, por más cálidamente que lo haga, tiene menos peso psicológico que aquella cuya respuesta tienes que esperar? El cerebro trata la certeza como comodidad y el misterio como fascinación.
Y la fascinación es una forma de obsesión. Hay un concepto en psicología alrededor de lo que sucede cuando alguien revela todo sobre sí mismo muy temprano en una relación. La investigación sobre la autodivulgación es interesante aquí, no por los datos en sí mismos, sino por lo que revela sobre cómo funciona realmente la intimidad. Hay un tipo particular de persona, y quizás ha sido esta persona en algún momento, que, cuando se siente emocionada por una conexión, inmediatamente lo abre todo. Comparte sus miedos, su pasado, sus patrones, sus heridas, sus sueños, todo a la vez, casi como si necesitara cerrar la distancia lo más rápido posible. Viene de un lugar genuino, de un deseo real de cercanía. Pero lo que realmente produce, la mayoría de las veces, es abrumamiento en el otro lado. No porque a la otra persona no le importe, sino porque no queda nada por descubrir. El misterio se ha ido antes de que la relación haya tenido la oportunidad de crear el espacio donde el misterio vive. Robert Greene escribe sobre esto en El arte de la seducción, no como manipulación, sino como una comprensión de cómo funciona realmente la atracción. La chispa entre dos personas no proviene de la exposición completa, proviene de la brecha entre lo que se revela y lo que no. El momento en que la brecha se cierra, el momento en que todo se conoce, la tensión se disuelve. Esto se aplica mucho más allá de las relaciones románticas. Es verdad en el trabajo creativo. Es verdad en las dinámicas profesionales. Es verdad en cómo te comportas en una sala de extraños. Una parte de ti siempre ha sabido esto. La parte que aprendió, en algún momento del camino, que ser completamente legible te hacía vulnerable. Que cuando alguien podía leerte por completo, tenía algo sobre ti. Ese saber no era paranoia. Era inteligencia. El cambio de identidad que ocurre a medida que envejecemos alrededor de esto es algo de lo que no se habla suficiente. Cuando eres joven, a principios de tus 20 años, quizás antes, el impulso de ser conocido, de ser visto completamente, de tener a alguien que entienda cada parte de ti, se siente urgente. Porque a esa edad, todavía estás construyendo tu sentido de quién eres. Y una de las maneras en que la identidad se solidifica es a través del reflejo que ves en los ojos de otras personas. Entonces hablas, compartes, te pones a ti mismo ahí afuera con un tipo de apertura audaz que es, genuinamente, una de las cosas hermosas de ser joven. Pero a medida que envejeces, algo cambia. Empiezas a darte cuenta de que la transparencia completa no garantiza conexión, que las personas que lo sabían todo sobre ti no siempre trataron ese conocimiento con cuidado, que la versión de ti que recordaban era a veces una instantánea tomada en un momento que ya no refleja quién eres. Y gradualmente, no por cinismo, sino por experiencia, emerge una versión más tranquila de ti mismo, una que reserva más, que observa antes de hablar, que entiende el peso de las palabras no por cuántas usas, sino por qué tan cuidadosamente las eliges. Esto no es volverse cerrado, es volverse preciso. El cerebro, a lo largo del tiempo, aprende que no todo pensamiento necesita una audiencia, que no todo sentimiento necesita ser anunciado, que no toda reacción necesita ser actuada, que parte de lo que sucede dentro de ti es más poderoso precisamente porque se queda adentro. Ese cambio, de la urgencia de ser conocido a la comodidad de estar contenido, no es pérdida, es una madurez que no se anuncia a sí misma. Hay algo que Greene describe sobre la dimensión física de esto que vale la pena contemplar. Habla de cómo se ve una persona poderosa en una reunión. El cuerpo relajado, la mirada directa, la ausencia de inquietud, de tocarse a sí mismo, de los pequeños gestos involuntarios que comunican. No estoy bien ahora mismo. Compáralo con cómo se ve la ansiedad en un cuerpo. Las manos inquietas, los ojos que se mueven, las piernas que se cruzan y descruzan, la cara que cambia con cada cambio en la energía de la sala, rastreando, reaccionando, ajustándose. El cuerpo siempre está diciendo algo, y el cuerpo de la mayoría de las personas está diciendo: necesito que esto salga bien, necesito que me apruebes, necesito que esta situación se resuelva a mi favor. El cuerpo de la persona poderosa dice algo diferente. Dice: ya estoy bien, pase lo que pase aquí, ya estoy bien. Esto no es actuación, no puedes actuar esto de manera sostenible. El cuerpo es demasiado honesto. Lo que parece confianza desde afuera es casi siempre un estado interno genuino. Una persona que, de una manera profunda y ganada, ha dejado de necesitar que las condiciones externas cambien antes de sentirse segura. Eso no es algo que puedas fingir.
Es algo que desarrollas con el tiempo a través de la acumulación de momentos en los que elegiste decir menos y encontraste que nada colapsó, donde mantuviste tu reacción y notaste que la sala respondía a tu firmeza en lugar de a tu necesidad, donde te quedaste en silencio y descubriste que el silencio no era la amenaza que tu sistema nervioso había sido entrenado para creer que era. Y aquí es donde se pone interesante, porque el cerebro siempre está ejecutando un cálculo de fondo. Cada situación social, cada sala, cada relación, el cerebro está preguntando, ¿cuál es el costo de esto? ¿Qué estoy arriesgando? ¿Qué puedo perder? Cuando hablas demasiado, estás reduciendo la incertidumbre para otras personas. Les estás dando respuestas antes de que hayan hecho las preguntas. Y al hacerlo, estás reduciendo tu propio apalancamiento. No porque seas débil, sino porque el cerebro todavía no ha aprendido que la información es moneda, y la moneda gastada es moneda perdida. La mente estratégica, la que Green describe cuando habla de Bismarck moviéndose por el tablero político europeo como un gran maestro de ajedrez, opera en una línea de tiempo diferente. Sabe hacia dónde va, ya ha calculado los movimientos, pero no le dice a nadie, porque en el momento en que el plan se pronuncia en voz alta, se vuelve disponible para ser contrarrestado. La ventaja se disuelve en el acto de compartirla. Esto no es secretismo por el bien del secretismo, es el reconocimiento de que pensar es una actividad privada y que algunos de los pensamientos más importantes ocurren en el espacio al que otras personas no tienen permitido entrar. Michael Jackson, quien anotó su copia de las 48 leyes del poder con páginas de sus propias notas, entendió esto desde un ángulo diferente. Entendió que en el mundo del entretenimiento, en la economía de la atención antes de que esa frase siquiera existiera, la escasez era el amplificador definitivo, que retirarse del ciclo, desaparecer durante meses, por un año, por dos, hacía que cada reaparición se sintiera como un evento. Hacía que el público sintiera algo que no podía fabricar a demanda, una genuina anticipación. El arte nunca estuvo solo en la música, el arte estaba en la gestión del misterio. Todo esto vuelve, debajo de la estrategia, debajo de la psicología, debajo de la mecánica del poder, a algo mucho más íntimo. Vuelve a la regulación emocional. El silencio, para la persona que ha aprendido a habitarlo, no es vacío. Es una habitación que sabe cómo habitar. Un interior familiar, donde el sistema nervioso se asienta en lugar de agitarse. Cuando el mundo exterior es ruidoso e incierto y exigente, la persona tranquila lleva algo portátil, una especie de hogar interior al que puede retirarse sin ir a ningún lado. Piénsalo como un ancla. No el tipo que te mantiene en su lugar por miedo, sino el tipo que te mantiene orientado cuando la corriente es fuerte. El ancla no resiste el agua, solo te da un punto fijo para que la corriente no te lleve a algún lugar que no elegiste. Hablar en exceso, en contraste, es a menudo el intento del sistema nervioso de anclarse a través de medios externos. Si sigo hablando, permanezco visible. Si permanezco visible, sigo siendo real. Si lleno el silencio, nada malo puede crecer en él. Eso no es irracional. Eso es un sistema nervioso haciendo lo que fue entrenado para hacer. Pero la persona que ha aprendido a estar en silencio, verdadera, cómodamente en silencio, ha encontrado un tipo diferente de ancla, interna en lugar de externa, suya en lugar de tomada prestada de la aprobación de la sala. Y esa ancla interna es lo que otras personas leen como poder. Hay una dimensión más aquí que Green toca, pero que la psicología ilumina aún más. Es la dimensión de la proyección. Cuando alguien es completamente legible, cuando sabes todo sobre ellos, cuando te han contado todos sus pensamientos, sus opiniones, sus reacciones, no hay espacio para que proyectes nada sobre ellos. Son demasiado específicos, demasiado conocidos, demasiado definidos. Pero cuando alguien se contiene, cuando son ligeramente ambiguos, cuando su cara revela lo suficiente para ser interesante pero no lo suficiente para ser leída completamente, algo sucede en las personas a su alrededor. El cerebro, que no puede tolerar una imagen incompleta, llena los vacíos, y los llena con algo notable, con lo que quiere ver. Es por eso que ciertos actores se convierten en íconos de una manera que otros, igualmente talentosos, igualmente visibles, nunca logran.